¿Te has preguntado alguna vez cómo hemos comportado los católicos en Internet? Mire este vídeo para descubrir 7 consejos fundamentales que nos da el Papa Benedicto para practicar nuestra vida en línea. Aprender cómo dar testimonio de tu fe, cómo edificar con tus palabras, cómo ser crítico y reflexivo, cómo cuidar tu privacidad, cómo participar en debates, cómo usar el Internet y cómo llevar el mensaje de Jesús a tus amigos y familiares. Todo esto y mucho más en este vídeo. No te lo pierdas. En este vídeo de YouTube voy a tratar sobre la importancia de la presencia cristiana católica y también te ofreceré 7 consejos para vivir mejor esta experiencia en las redes sociales. En cada uno de los consejos haré una storytelling para explicarlo mejor. Estos son los 7 consejos. 1. Dar testimonio de tu fe, compartiendo nuestras creencias y nuestro amor por Jesús con los demás. 2. Edificar con nuestras palabras, es decir, usar nuestras palabras para construir y apoyar en otros en lugar de atacar y ofender. 3. Respetar a los demás, incluso aquellos con los que no estamos de acuerdo. 4. Proteger nuestra vida privada y no compartir información personal en Internet. 5. Usar el Internet de manera responsable y evitar el consumo excesivo de contenidos inapropiados o perjudiciales. 6. Participar en la vida de la Iglesia Católica y compartir contenidos que promuevan el amor y la paz. 7. Orar y buscar la guía de Dios para nuestras acciones en línea. A continuación, explicaré cada punto con una storytelling, o sea, con una historia. Y vamos para allá. 1. Dar testimonio de nuestra fe, compartiendo nuestras creencias y nuestro amor por Jesús con los demás. Había una vez un joven católico que quería compartir su fe en Internet, pero le daba miedo lo que los demás pudieran pensar o decir. Sin embargo, recordó las palabras del Papa Benedicto XVI y se dio cuenta que tenía una oportunidad única para sembrar valores en la cultura digital. A pesar de los cuestionamientos y críticas que recibió, el joven decidió seguir adelante y compartir su amor por Jesús con los demás, incluso cuando no sabía cómo responder a algunas preguntas. Siempre se mantuvo humilde y buscó la verdad a través de su auténtico testimonio de vida. El joven comenzó a contagiar a otros de ese algo especial que el cristiano tiene y que es Jesucristo. Finalmente, el joven no tuvo miedo de hablar de Dios en las redes sociales y animó a otros a compartir su fe. Como dice la Biblia, el Espíritu de Dios nos da fortaleza, amor y sobriedad para compartir el mensaje del Evangelio con los demás sin temor. Bien, así más o menos vamos. A cada punto vamos con una storytelling. 2. Edificar con nuestras palabras. Es decir, usar nuestras palabras para construir y apoyar a otros en lugar de atacar y ofender. Cuando estamos en Internet, es fácil sentirnos atacados o cuestionados por nuestras creencias o valores. Pero en lugar de reaccionar de manera negativa, podemos utilizar estas oportunidades para demostrar nuestro amor y nuestro compromiso con los demás. Esto significa reflexionar sobre lo que decimos y cómo lo decimos, asegurándonos de nuestras palabras siempre sean edificantes y de nuestra actitud sea compasiva y perdonadora. Al hacerlo, podemos llevar el mensaje de Jesús a muchos de nuestros amigos en las redes sociales y ser una verdadera fuerza
de construir en el ambiente comunicativo e informativo en el que todos nos encontremos. 3. Respetar a los demás, incluso aquellos con los que no estamos de acuerdo. Había una vez un niño llamado Mateo, que tenía una amiga llamada Joy. A Mateo le gustaba mucho compartir su fe cristiana con sus amigos y hablar de Jesús con ellos. Joy, por otro lado, no compartía la misma fe que Mateo, y a veces tenían discrepancias sobre sus creencias. Aunque a veces se sentía frustrado, Mateo se acordaba de lo que Jesús dijo en la Biblia: traten a los demás como quisieran que a ellos les trataran a ustedes. Así que siempre trataba a Joy con un respeto y amor, incluso cuando no estuvo de acuerdo con ella. A Joy le gustaba mucho que Mateo le trataba así, y aunque no siempre compartía sus creencias, siempre disfrutaba pasar tiempo con Mateo. Al final, Mateo aprendió que respetar a los demás, incluso aquellos con los que no estamos de acuerdo, es una gran manera de demostrar amor como Jesús nos enseñó. 4. Proteger nuestra vida privada y no compartir información personal en Internet. Ahora les quiero hablar sobre la importancia de proteger nuestra vida privada y no compartir información personal en Internet. Como cristianos, debemos recordar que nuestra vida es un regalo de Dios y que debemos cuidarla con responsabilidad y respeto. Esto incluye proteger nuestra privacidad y no compartir información personal en Internet que pueda poner en peligro nuestra seguridad o la de nuestros seres queridos. Es muy fácil compartir demasiado en las redes sociales, pero debemos ser conscientes de que cualquier información que compartimos en línea puede ser vista por muchas personas y puede tener consecuencias inesperadas. Por ejemplo, compartir nuestra dirección o nuestro teléfono o nuestro número de teléfono puede poner en peligro nuestra seguridad, mientras que compartir nuestras opiniones políticas o religiosas puede llevar a conflictos o malentendidos por otras personas. En resumen, debemos ser cuidadosos al compartir información personal en Internet y recordar que nuestra vida privada es sagrada y debe ser protegida. Espero que esto te haya servido. Recordatorio para proteger tu vida privada. Sean más conscientes de lo que compartimos en línea. 5. Usar el Internet de manera responsable y evitar el consumo excesivo de contenidos inapropiados o perjudiciales. En la actualidad, Internet es una herramienta imprescindible en nuestra vida diaria. Y como cristianos, debemos utilizarla de manera responsable y sabia. Esto significa que debemos proteger nuestra vida privada y no compartir información personal en línea. Pero Internet no solo debe ser utilizado de manera responsable en lo que respecta a nuestra seguridad y nuestra salud, también debemos ser responsables en nuestra forma de interactuar con los demás. Debemos evitar el ciberacoso y debemos evitar usar palabras hirientes o malentendidos en línea. Debemos recordar que detrás de cada perfil o usuario hay una persona real con sus propias emociones y sentimientos, y debemos tratarlos con el mismo respeto y amor que queremos ser tratados. En resumen, debemos usar el Internet de manera responsable y sabia en el mundo en línea, y debemos actuar de manera que refleje nuestro amor a Cristo y la gracia de Cristo en todo momento. 6. Participar en la vida de Iglesia Católica y compartir contenidos que provean el amor y la paz. Había una vez un joven llamado Juan que amaba a Jesús con todo su corazón. Juan era muy activo en su parroquia y siempre estaba buscando maneras de servir a los demás y compartir su fe con los demás. Un día Juan decidió crear una cuenta de Instagram donde compartía fotos y reflexiones sobre su vida cristiana.
Al principio todo iba bien, y Juan recibió muchos comentarios positivos de sus seguidores. Pero luego algunas personas empezaron a dejar comentarios negativos y atacar su fe. Juan se sintió muy triste y se preguntó si realmente debería seguir compartiendo su fe en internet. Pero luego recordó algo que su sacerdote le había dicho una vez: nunca dejes de ser un faro de luz para los demás. Incluso cuando enfrentamos obstáculos o críticas, siempre trata a los demás con amor y respeto, incluso si no están de acuerdo contigo. Y recuerda que tu participación en la vida de la Iglesia Católica es muy importante para mantener tu fe fuerte y compartir el amor de Jesús con los demás. Con esto en mente, Juan decidió seguir compartiendo su fe en internet y encontró maneras de responder a las críticas de manera amorosa y respetuosa. Y a medida que compartía contenidos que promovían el amor y la paz, más personas comenzaron a seguir su cuenta y a inspirarse en su ejemplo. Juan aprendió que aunque a veces pueda ser difícil, compartir nuestra fe en internet es una oportunidad maravillosa para edificar a los demás y promover el amor y la paz en el mundo. 7. Orar y buscar la guía de Dios para nuestras acciones en línea. Había una vez un cristiano llamado Juan que amaba a Dios y quería vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Un día Juan decidió comprar una computadora y comenzar a usar internet. Al principio todo le pareció maravilloso y disfrutaba de las muchas cosas que podía hacer en línea. Pero a medida que pasaban los días, Juan comenzó a notar que algunas de sus acciones en línea no eran del agrado de Dios y se dio cuenta de que había estado consumiendo contenidos inapropiados y participando en conversaciones negativas y divisivas. Juan se sintió triste y preocupado. Sabía que su comportamiento en línea no reflejaba el amor y la paz que quería vivir, así que decidió buscar la guía de Dios y comenzar a orar. Y cada vez que conectaba a internet, pidió a Dios que le ayudara. Juan pidió a Dios que le ayudara a usar su tiempo en línea de manera responsable y compartir contenidos que promovieran el amor y la paz. Con el tiempo, Juan comenzó a notar una gran diferencia en su vida. Juan se sentía más en paz y más en armonía con su fe en Dios. También se dio cuenta de que su vida en línea estaba siendo una bendición para los demás, ya que estaba compartiendo contenidos positivos y edificantes. Juan se dio cuenta de que orar y buscar la guía de Dios para sus acciones en línea le ayudaba a vivir de acuerdo a sus principios cristianos y ser una bendición para los demás. En fin, estos son los 7 consejos que le he hecho. En cada puntito le he dado un storytelling. Espero que les haya gustado, les haya encantado y nada. Y con esto terminamos este video sobre cómo debemos comportarnos como católicos en internet. Espero que hayas encontrado estos 7 consejos útiles y los pongas en práctica en tu vida en línea. Recuerda que siempre tenemos la oportunidad de dar testimonio de nuestra fe en Dios. Gracias por ver este video. Recuerda dejar tu like, compartirlo y suscribirte para más videos así. Que Dios te bendiga.